Ok, amado hermano, seguimos con el segundo tema, ¿verdad? 68, la sanidad. Y oramos al Padre, Señor Jesús, damos gracias a ti por tu palabra, que seas tú ministrando, Señor, a través de este equipamiento acerca de la sanidad. Señor, edifica nuestras vidas, edifica cada oyente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que seamos, Señor, revestidos de ti, Señor, con un impartimiento glorioso de tu presencia, Señor, y que podamos ser de instrumentos, Señor, efectivos en tus manos, Señor, a favor de otros, Padre. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, acerca de la sanidad, dentro de los antecedentes, señala el concepto bíblico de sanidad. Significa mucho más que el alivio de una serie de síntomas físicos. Significa sanidad del cuerpo y del espíritu. Jesús preguntó al hombre en Juan 5:6. Este hombre estaba enfermo de hace 38 años y él le preguntó, ¿quieres ser sano? Interesante. Muchas enfermedades son resultado de la actitud o el estilo de vida de la persona. Lo que le estaba diciendo era, ¿quieres venir a mí para que tengas vida? Sin embargo, la respuesta de este hombre impactó al leer el pasaje. No tengo quien me meta en ese estanque y cuando se agite el agua. O sea, tiene que ver con la actitud. Seguía enfermo a causa de la actitud de su corazón, ¿verdad? Los científicos en el campo de la medicina sostienen que en gran parte de nuestras enfermedades tienen causas emocionales. Tensiones, temores, dolor, envidia, resentimiento, odio y cosas similares. Los dolores y los problemas físicos quizás sean muy reales, pero su raíz está en las emociones. La elección de un estilo de vida como fumar, beber alcohol, comer demasiado, causan muchas enfermedades también. El fumador empedernido puede llegar a tener problemas como enfisemas, cáncer o hipertensión. El consumo de alcohol puede tener consecuencias devastadoras, tanto emocionales como físicas. Muchas de ellas son irreversibles. Úlceras en los órganos del aparato digestivo, un hígado destrozado o un cerebro dañado. El comer demasiado o una alimentación deficiente también puede ser causa de una mala salud. Pero muchas enfermedades no son consecuencia de abusos, de una vida disipada o de problemas emocionales. Jesús, refiriéndose al hombre que nació ciego, le dijo, no es que éste pecó, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él. Juan 9:3 lo podemos encontrar, ¿verdad? Era un ciego de nacimiento. Y todos se preguntaban, bueno, pero ¿por qué este hombre está ciego? ¿Será porque pecó él o sus padres? Bueno, resulta que muchas enfermedades no son consecuencias de ese tipo de situación. ¿Okay? Entre las enfermedades se encuentran los problemas congénitos o enfermedades genéticas, las lesiones y las infecciones virales o bacterianas. Lamentablemente muchas personas sufren en su físico a causa de malas decisiones de otros, como las víctimas de violencia o de problemas ambientales como los desechos químicos o el caso de los fumadores pasivos. Sin embargo, Dios ofrece sanidad por medio de 3 maneras. Dios sana a través del nuevo nacimiento. ¿Okay? Cuando alguien se convierte en una nueva persona en Cristo, como lo señala 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, descubre que Jesús puede satisfacer cualquier necesidad. Muchos testifican que cuando ordenaron sus vidas en el aspecto espiritual y comenzaron a vivir con una perspectiva correcta y una relación correcta con Dios, sus enfermedades fueron sanadas. Las enfermedades que son consecuencias de la ansiedad o depresión causadas por una culpa real pueden aliviarse cuando se produce el verdadero arrepentimiento y hay perdón. Qué importante es esto. ¿Okay? Una vez que confesamos nuestros pecados, nuestras situaciones, ¿verdad? En ese primer encuentro con el Señor, cuando nacimos de nuevo, muchos que venían con situaciones físicas fueron sanados de sus enfermedades. Lo segundo que ofrece Dios como sanidad, como manera de sanidad, es que Dios sana a través de la confesión de pecados. Muchos cristianos viven
debilitados y enfermos a causa de la desobediencia y de los pecados no confesados. ¿Okay? Estas personas pueden sanarse por completo si confiesan sus pecados y se arrepienten. El salmista dice que Dios es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Esto lo encontramos en el Salmo 103, 3 al 4. Como en el caso de la sanidad, que puede producirte a través de la conversión a Cristo, esta sanidad se aplica a enfermedades causadas por disfunciones mentales o emocionales, conflictos que se originan, ¿verdad?, en el proceso de santificación, ¿verdad?, donde, bueno, en algún momento tomamos una decisión errónea y en vez de confesar el pecado lo ocultamos y eso produjo enfermedad. ¿Okay? Como decía el salmista, mientras que callé, se envejecieron mis huesos y fue mi gemir de noche y de día. ¿Okay? Pero Dios ofrece sanidad a través de la confesión de pecados, hermano. Lo tercero que Dios ofrece es que Dios sana milagrosamente según su soberana voluntad. La Biblia contiene muchos ejemplos de personas a quienes Dios sanó de enfermedades físicas. También hay evidencias actuales de esto, pero Dios nos sana a todos los que claman a Él o a toda persona por la que alguien ha orado. ¿Okay? Dios sana a algunos y no a otros, como una selectividad divina que refleja su sabiduría eterna y su voluntad, como lo declara Isaías 55:8. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Okay? Él decide, ¿verdad?, soberanamente a quién sana y a quién no. ¿Okay? Porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos, dijo Jehová. Esta selectividad divina puede verse en el ejemplo de Pablo, que oró, ¿verdad?, durante mucho tiempo para que fuera quitada su aflicción. Vea 2 Corintios 12, del 8 al 10. Pero Dios no lo sanó, aunque sí le dio gracia y fortaleza ante esa situación. Entonces, Dios quiere enseñarnos que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, conforme a 2 Corintios 4:7. La gloriosa voluntad y los gloriosos caminos de Dios cobrarán una dimensión más clara en la vida de Pablo cuando él aprendió que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa es una cita que debemos tener presente ante este tipo de sanidad milagrosa. 2 Corintios 12:10. Pero nada de esto debe desalentarnos, hermanos, ni impedir que oremos con fe por los enfermos. Dios puede responder a nuestra oración de fe de manera que nos sorprendería. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Por tanto, es un mandato que oremos constantemente. Pero usted debe tener cuidado de no prometer la sanidad física como resultado de su oración por la persona. ¿Okay? Recuerde que Dios sana milagrosamente según su soberana voluntad. Dentro de las estrategias para el aconsejamiento, cuando se nos presentan personas o cristianos con este tipo de situaciones, lo primero que debemos hacer es asegurar a la persona que Dios le ama y puede satisfacer todas nuestras necesidades y que para usted es un gusto hablar de su fe y orar por ella. Lo segundo, después que haya explicado el problema, diga que quiere hacerle una pregunta muy importante relacionada directamente con este tema. ¿Alguna vez ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Ok? Si no fue así, explíquele cómo obtener paz con Dios. Y después lo relativo a la seguridad de la salvación y el artículo la seguridad de la salvación. ¿Ok? Porque ciertamente muchos se acercan por sanidad, pero realmente la voluntad de Dios es que ninguno nos perdamos, sino que todos alcancemos, ¿verdad?, salvación. Entonces, para Dios es muy importante su alma, hermano. Muy importante su alma. Lo tercero es que ahora vuelve a centrar la conversación en el problema emocional o físico. ¿Okay? Una vez que esa persona ha recibido a Cristo como Salvador, vuelven entonces al tema con relación a su problema emocional o físico, ya sea de una enfermedad o una dolencia. Debemos preguntar, ¿puede deberse
a hábitos o excesos como los que hemos mencionado. ¿Okay? Es posible que haya cierto intercambio de ideas en este punto. Ayude a la persona a comprender que estos hábitos, si existen, podrían tener una relación directa con el problema. ¿Okay? Ya sea por falta de confesión de pecado, ya sea por una mala alimentación, por un desorden alimenticio, porque fuma, porque bebe, ¿ok? Puede estar directamente relacionado con el problema. Anímela a pedir ayuda a Dios para ordenar su vida. ¿Okay? Una vez que la persona, recuerde que en el segundo punto es que Dios sana a través de la confesión de pecado. Una vez que una persona decide ordenar su vida para con Cristo, o una vez que la persona decide aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, que es también ordenar su vida, ¿verdad? Esa persona puede ser sanada y restaurada completamente. ¿Okay? Entonces, este punto es muy importante. Lo quinto es, si la persona es cristiana, trate de determinar si su enfermedad está relacionada con una forma, de alguna forma, con una falta de armonía con la voluntad de Dios y con su plan para con su vida. ¿Okay? Muchas veces es que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios y todo esto trae una serie de situaciones que están afectando, que se están viendo reflejadas en nuestra salud. ¿Okay? Y en el cual el hombre o la mujer cristiana debe detenerse. Como bien lo dice muchas veces nuestra pastora, pues, que debemos detenernos a examinar, a evaluar, ¿verdad? A preguntarle al Señor. ¿Okay? Entonces, pregúntele si abriga algún enojo, amargura, resentimiento o algún otro pecado no confesado. De ser así, ¿verdad? Explíquele lo relativo a la restauración. Esa persona necesita restaurar su relación con Cristo. ¿Okay? Haga énfasis en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en 1 Juan 2:1. ¿Verdad? Que dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, anime a la persona, ¿verdad?, a vivir en comunión con Cristo, que busque siempre glorificarlo, como lo señala 1 Corintios 10, versículo 31, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Después, ore con fe y convicción por su sanidad, según Mateo 18:19. Hermanos, si esa persona cristiana o esa persona que no ha recibido a Cristo, ¿verdad?, aún no se ha ordenado con Cristo, no podemos aplicar Mateo 18:19, porque ahí señala el poder del acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Y la única forma que dos personas estén de acuerdo es que primero estemos de acuerdo con Cristo. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, ese poder del acuerdo, ¿no? De orar por esa persona, ¿verdad? Después, por su sanidad. Lo sexto es, si la persona es cristiana y cree haber andado en la voluntad de Dios, pase directamente a la oración e invoque la promesa de Dios para la oración de fe. ¿Okay? Si esa persona está en orden, si esa persona está andando en la voluntad de Dios, entonces sí, aplicamos directo Mateo 18:19, el poder del acuerdo, y oramos e invocamos las promesas de Dios para con su vida, que por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Lo séptimo, después de actuar en cualquiera de los casos anteriores, siempre hable de la paz y la plenitud que podemos experimentar cuando aprendemos a confiar en la palabra de Dios y la oración. ¿Ok? Podemos experimentar la paz y la plenitud si aprendemos a confiar en la palabra de Dios y en la oración. No va a suceder algo que Dios nos haya dicho. Y la oración del justo puede mucho, hermano. Siempre la pastora nos hace hincapié de eso. La oración del justo puede mucho. ¿Ok? Ella nos brinda gran ánimo cuando debemos enfrentar una enfermedad o otra adversidad. Traigamos a memoria las promesas de Cristo.
Nuestra vida está ordenada, estamos alineados a la voluntad de Dios. Esa persona está alineada, está conforme a la voluntad de Dios, está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, lo que toca es declarar la palabra de Cristo, las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Conforme a su palabra. Recomiende, como última estrategia, recomiende a la persona que participe de una iglesia donde se enseñe la Biblia, sobre todo al que es nuevo creyente, ¿verdad? Y si es una persona cristiana que estuvo no alineada con el Señor, también igual recomiéndele a esa persona, ¿verdad?, que participe en una iglesia donde enseñe la Biblia. La comunión, el cuidado y las oraciones del pueblo de Dios son de gran fuente de fortaleza, hermano. Escuche bien, la comunión, el cuidado y las oraciones del pueblo de Dios son de gran fuente de fortaleza. El consejo y aliento de un pastor puede ser muy positivo para la persona. ¿Okay? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra misma señala que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. ¿Okay? Usted se siente mal, llame a su pastor. Antes de llamar al médico, al amigo, llame a su pastor, a su pastora, ¿verdad? Y dígale, pastora, me siento así, pastor, estoy enfermo, tengo esta dolencia, ¿verdad? Y créanme, hermano, Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Y así lo vamos a ver en los pasajes bíblicos, ¿verdad? En el Salmo 66, 18, dice, si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Muchas veces las oraciones no son escuchadas a causa de ¿qué? De malos pensamientos. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, nos da el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Acerca de su aguijón. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si vamos a pedirle al Señor, no dudemos. Creámosle a la palabra del Señor. ¿Okay? Aun cuando nos diga que hemos estado haciendo lo malo y por eso estamos pasando por esto. Creámosle al Señor. Santiago 5, del 13 al 16. ¿Ya? Y esta palabra se las dijo y que quiero que mediten en ella. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Creo que esta última cita engloba todo lo que este equipamiento de sanidad quiere enseñarnos. ¿Ok? El Señor está dispuesto a sanar nuestras vidas integralmente. ¿Okay? Grandes ejemplos de sanidad tenemos delante de nosotros. Manifestación del poder de Dios delante de nosotros. Yo me gozo cada vez que veo a mi pastora predicando después de tremenda batalla de salud. Es una mujer que le cree a Dios. ¿Okay? Y es una mujer que va hacia adelante. ¿Ya? Este es su aguijón. Bueno, ella lo vive y se gloria en su debilidad en Cristo Jesús, porque Cristo en ella se hace fuerte. En sí mismo nosotros, hermanos, sigamos el ejemplo de fe de nuestros pastores, creyéndole al Señor, y compartamos este mismo mensaje con todos aquellos que podamos apoyar y ayudar en este equipamiento, a través de este equipamiento. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, sanándonos de toda dolencia y restaurando vidas, Señor, en todo lugar a donde vayamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.